Vamos a ver entonces esta semana, vamos a ver diagramas de cuerpo libre. ¿Se recuerdan ustedes ya la teoría? Ya la habían visto anteriormente. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que se plasma en un plano cartesiano y se van a tomar ahí las diferentes fuerzas que se van a intervenir en el cuerpo. Vamos entonces con la activación de conocimientos previos. Vamos a recordar y escribir los tipos de fuerzas que existen. ¿Se recuerdan los tipos de fuerzas? Fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza de tensión, etcétera, ¿verdad? También la fuerza del peso, que esa la vimos en el último tema de la tercera unidad. Vamos a leer entonces rapidito los diagramas vectoriales o diagramas de cuerpo libre. Se dicen vectoriales porque las fuerzas se van a tomar como un vector. ¿Por qué? Un vector tiene dirección, tiene sentido, tiene magnitud. Entonces ese vector va a tener dirección, sentido y magnitud, esa fuerza, ¿verdad? Entonces por eso se toma como un vector. Entonces, un diagrama vectorial o diagrama de cuerpo libre se obtiene al considerar el cuerpo en estudio como una partícula. Quiere decir que está un punto en el cual está concentrada toda la masa. Hace usted su plano cartesiano y en el origen, donde parten las dos semirrectas, ahí va a estar el punto. Y por eso es que se toma como una partícula, ¿verdad? Ahí va a estar concentrada toda la masa, aunque el objeto tenga pues más volumen, ¿verdad? Sobre la cual concurren las diferentes fuerzas que actúan sobre él. Como les decía anteriormente, las fuerzas van a ir actuando sobre ese punto que ustedes van a colocar ahí como referencia. Para trazar los vectores fuerza, se debe estudiar detenidamente el comportamiento del cuerpo para determinar la presencia y ausencia de cada una de estas fuerzas. Entonces, aquí vamos a ver el comportamiento del cuerpo. ¿Qué es el comportamiento del cuerpo? Por ejemplo, si el cuerpo está en movimiento, si el cuerpo está en reposo, si el cuerpo está colgado de algún alambre, está con tensión, etcétera, ¿verdad? Si el movimiento del cuerpo es en el eje vertical o en el eje horizontal. Puede ser, ¿verdad? Porque tenemos el caso de los elevadores que se mueven verticalmente de arriba hacia abajo. Entonces, en el eje X no habría ningún movimiento, solo en el eje Y. Vamos a ver entonces, vamos a explicar el proceso. Se identifican las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pueden ser dos o más cuerpos, ¿verdad? Como también pueden ser varias fuerzas, pero pueden ser también dos cuerpos cuando ya ampliamos un sistema ya de fuerzas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver solo de un cuerpo. Deberá hacerlo para cada uno de ellos. Si hubieran dos cuerpos, porque a veces hay poleas y están jalando uno de otro, entonces acá tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. ¿Verdad? Es independiente. El movimiento para cada cuerpo es independiente. Las fuerzas externas aplicadas, ahí F es de fuerza. Hay una fuerza gravitacional o peso, que ya lo vimos anteriormente, fuerza de fricción, fuerza normal, fuerza de tensión, etcétera. Una forma sencilla de hacerlo es imaginar que usted es el cuerpo en estudio y describir cómo actuaría cada fuerza sobre usted. Número 2, considere el cuerpo en estudio como un punto de concurrencia. ¿Qué quiere decir? Que ahí van a estar localizadas en el origen un punto de referencia con sus respectivos ejes y coordenadas. ¿Qué quiere decir? Eje X, eje Y. Y marque las fuerzas concurrentes. Si el plano de acción está inclinado, quiere decir que tiene un ángulo de inclinación o de elevación. Tenemos que tomar en cuenta este ángulo respecto a la horizontal. La horizontal es la eje X, ¿verdad? También debe inclinar los ejes. Al ángulo de los nuevos ejes generalmente se localiza entre el vector peso y el nuevo eje Y negativo. Entonces ahí tenemos que ver en qué eje está, si está en el eje
positivo o negativo, pero como la inclinación es en Y negativa porque el peso va hacia abajo, de eso están hablando acá, entonces siempre va a ser en el eje Y negativo. Por ello, el eje sobre el que se encuentra el cuerpo de estudio será X, a menos que se indique otra cosa. Quiere decir que en X se va a manejar a menos de que, como les digo, sea un elevador o sea un semáforo que esté pendiente de o mejor dicho, colgado de algún cable tensor, ¿verdad? Número 3, trace un diagrama vectorial por cada cuerpo que interactúa e indique en este las fuerzas concurrentes sobre la masa de cada uno. No importa que no estén en escala. Quiere decir que aquí la escala no importa, ahora no vamos a utilizar escala. Antes de dar por terminado esta parte y empezar a realizar operaciones, recuerde que el vector tiene dirección y tiene sentido, ¿verdad? Entonces vamos a recordar eso, que tiene siempre componentes. Número 4, si el problema indica que el cuerpo está en reposo, la ley de Newton, entonces la sumatoria de ambos ejes es igual a 0. Se recuerdan ustedes que cuando el cuerpo está en equilibrio o tiene una velocidad constante, entonces va a ser igual a 0. Luego de esto, vamos a ver o aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Dice que cuando el cuerpo está en movimiento, entonces va a ser igual a masa por aceleración, porque ya va a venir implicada una aceleración, entonces ya vamos a tomar en cuenta la masa y la aceleración, pero si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Esto es muy importante que ustedes se pongan a saberse esos conceptos, ¿verdad? Porque así ya no les va a costar. Vamos entonces a recordar siempre tratando la manera de utilizar solo cantidades vectoriales, porque como les decía anteriormente, el vector tiene dirección, sentido y también tiene una magnitud. Vamos a ver aquí los ejemplos. En esta hoja de trabajo no vamos a hacer operaciones, pero sí vamos a llegar a hacerlas, siquiera las más sencillas. Solo vamos a identificar las fuerzas, porque no me sirve de nada empezar a hacer operaciones si ustedes no identifican las fuerzas en un plano. Aquí tenemos el plano cartesiano. Si se dan cuenta, acá es algo como que está nada más en reposo, ¿verdad? Quiere decir cuerpo sin movimiento. Aquí es un bloque, puede estar en una superficie, ¿verdad? Aquí no le dibujé la superficie, pero acá está en una superficie, puede estar en un banco, puede estar en una plancha, puede estar en una mesa. Entonces acá solo tengo dos fuerzas. La contraria al peso. La fuerza contraria al peso es la fuerza normal o natural que va hacia arriba. El peso va hacia abajo y la fuerza normal siempre va hacia arriba. La fuerza normal solo va a aparecer cuando está el objeto en una superficie plana o en una superficie inclinada, pero tiene que haber una superficie debajo de acá del cuerpo. Entonces, tenemos peso hacia abajo. Cuando hay peso hacia abajo, entonces en este caso hay una superficie, entonces va a haber una fuerza natural o normal hacia arriba. Si se dan cuenta aquí, no hay movimiento tampoco, el bloque se mantiene en reposo, aunque hay una inclinación, el cuerpo se mantiene. Entonces, hay una fuerza de peso hacia abajo, que esta siempre va a ir hacia abajo, y se recuerdan que decía que la fuerza normal iba perpendicular al peso, ¿verdad? Entonces acá, si se mueve hacia dónde va el plano, hacia dónde va, como la superficie, ¿verdad? La superficie aquí tiene un ángulo de elevación, entonces la fuerza normal también se inclina en ese ángulo de elevación. Si aquí fuera totalmente vertical, el peso siempre va hacia abajo y la fuerza normal iría horizontal, porque siempre va perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Muy bien, veamos el otro, es un bloque que está con
con unos cables. Entonces acá hay una tensión, ¿verdad? Hay aquí tensión 1 y tensión 2. Aquí el bloque tiene el peso hacia abajo. Si se dan cuenta aquí, como no hay superficie, no hay una fuerza normal ni una fuerza natural, ¿verdad? Solo está el peso y la tensión. Si aquí hubiera algo que lo sostiene al bloque, entonces sí hubiera una fuerza normal. Pero si no hay una superficie que sostenga el objeto, entonces no hay una fuerza normal. ¿Se dan cuenta aquí? Ya hay cuerpos con movimiento. Entonces aquí igual, aunque el cuerpo esté en movimiento, siempre tiene peso hacia abajo, fuerza normal hacia arriba, y tenemos que ver hacia dónde va la fuerza, porque la fuerza puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda. Entonces, según hacia dónde va la fuerza, hacia ahí va la aceleración. Cuando los cuerpos ya están en movimiento, entonces ya existe aceleración y existe una fuerza de fricción. Esto significa F subíndice F. Significa fuerza de fricción. Entonces, hacia la derecha va la fuerza, entonces hacia la derecha va la aceleración. Como la fuerza de fricción va contraria al movimiento, entonces va del otro lado. Si la fuerza va hacia la derecha, la fuerza de fricción va del lado contrario hacia la izquierda. Siempre va a ser así. Si la fuerza fuera hacia la izquierda, la fuerza de fricción va hacia la derecha. Esa es su como que contra, va en contra, ¿verdad? De la fuerza o de la aceleración en este caso, que aceleración también va al mismo lado de la fuerza que se está haciendo para que el cuerpo se mueva. Entonces es la fuerza contraria, la fuerza de fricción. ¿A qué es contraria? A la fuerza que se hace para tener el movimiento. Aquí ya hay un cuerpo con movimiento, solo que hay con un ángulo de elevación o de inclinación. Solo que aquí, si se dan cuenta, como ya hay aceleración, ¿qué significa esto? Significa que el cuerpo sí se está moviendo. Aquí arriba no se estaba moviendo porque no hay algo que indique la aceleración. Aquí sí, ya está la A que va hacia abajo, igual la fuerza va hacia abajo, entonces ya este bloque ya se está moviendo. Se inclinó de tal manera que entonces ya esto se está moviendo o se empujó. ¿Verdad? No sabemos la situación, pero ya tiene movimiento. Entonces hacia abajo va la fuerza, va la aceleración y como fuerza contraria, la fuerza de fricción. Inclinamos el plano porque la fuerza normal siempre va perpendicular a la superficie, entonces la fuerza del peso siempre va hacia abajo, esa no se inclina, aunque aquí va a tener dos componentes, una componente en Y y otra componente en X, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos que el peso es igual a masa por gravedad, eso ya lo vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted todos los conceptos, desde que empezamos las leyes de Newton, tiene que tenerlos en su cabecita. Si no los tiene, haga un resumen en una hoja para que usted, cuando yo le diga fuerza de fricción, usted no me diga, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Cuando yo le diga fuerza normal, usted sabe qué es. Entonces, para eso venimos ya 4 semanas anteriores viendo todos estos conceptos, ¿verdad? Bueno, ya viendo las imágenes, solo vamos a tratar la manera en la ejercitación y en la evaluación, solo de poner estas fuerzas con cuerpos en movimiento y cuerpos sin movimiento. Para ahorita, ustedes me van a entregar con un valor de 10 puntos, van a realizar un dibujo, se van a dibujar ustedes. Dibuje su cuerpo de pie y describa las fuerzas que actúan sobre usted. Quiere decir que en inciso A, usted va a estar de pie, no va a caminar, está sin movimiento. Póngase de pie y vea qué fuerzas están actuando sobre usted. Luego, empiece a caminar. Camine unos 2, 3 pasos y mire qué fuerzas están actuando sobre usted. Estos dos dibujos, las fuerzas bien señaladas en un
diagrama de cuerpo libre, me las van a mandar con sus respectivas flechas. Recuérdense que los vectores llevan flechas. ¿Por qué llevan flechas? Porque me indican hacia dónde va la fuerza. Si hay fuerza de peso, hacia dónde va. Si hay fuerza normal, hacia dónde va. Si hay fuerza de aceleración, si hay fuerza de fricción, hacia dónde va. Eso es lo que voy a calificar. Recuérdense que hay 10 puntos. Entonces, el primer inciso vale 5 y el segundo vale 10. Entonces, tienen que poner sus flechitas. No solo que medio se vayan a hacer ustedes ahí un palito, una cabeza, dos palitos de las manos y 2 palitos de las piernas y ya estuvo, ¿verdad? No, tienen que hacer un dibujo acorde a su edad y a su grado, por favor. Entonces, en la ejercitación, si se dan cuenta acá, ya les puse 5 imágenes, donde van a determinar las fuerzas que intervienen en los siguientes objetos. Si se dan cuenta, ahí les puse, esto significa que se está moviendo, es un elevador. Entonces aquí quiere decir que este está en movimiento, este no se mueve, este tampoco porque no tiene aceleración, este sí se está moviendo porque tiene aceleración y este tampoco se mueve porque no tiene la A de aceleración. Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta,